Saludos a todos, mi nombre es Víctor Ñancucheo, su hermano en Cristo para la gloria de Dios. Les presento en esta ocasión sobre los principios cristianos, un artículo renovado de notas que tenía en mi antiguo blog de estudios bíblicos. Se titula Los principios cristianos y el carácter de Cristo, verdad y fruto. Paz del Señor para todos ustedes. Los principios cristianos y el carácter de Cristo, verdad y fruto. La vida cristiana no se trata de evitar la advertencia de paganismo, reprender malas conductas. Por el contrario, debemos denunciar y corregir firmemente, pero conforme a la Escritura. La santidad no es legalismo y la gracia no es libertinismo. Sin embargo, predicar, vivir la vida cristiana no debe ser pretexto para ofender, gritar, escándalos y decir que eso es predicar sana doctrina. La formación espiritual en nuestro desarrollo conlleva moldear el carácter. No es suficiente ejecutar nuestra capacidad de decisión, la autoridad de la conciencia. Nuestra voluntad necesita ser concienciada por el conocimiento de la voluntad de Dios, su ley. Nuestra capacidad de decidir necesita ser moldeada para que nos sometamos de corazón a la autoridad de Dios, a los siervos del Señor y a la palabra de Dios. Anteriormente expuse sobre la autoridad y sus distintas facetas, cómo ejercerla y sus requisitos sin caer en el despotismo. También sobre la autoridad de la conciencia, nuestra responsabilidad en la toma de decisiones, sin la coerción del pensamiento sectario ni en la rebeldía. Y están relacionadas con principios cristianos. Importante es aprender principios cristianos para ser sal y luz en este mundo, expresando la naturaleza de Cristo, su carácter, el fruto del Espíritu. La formación cristiana no se trata tanto de gritar una verdad, sensaciones, intelecto o simpatía, sino que, en medio de las dificultades, expresemos el carácter de Cristo, la madurez cristiana. Es central para nuestra vida cristiana, somos
cristianos. Por lo tanto, lo natural es expresar a Cristo. Lo antinatural es al maligno y las obras de la carne. Los principios y los valores. El diccionario español define principio como norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Real Academia Española, sin fecha, definición 6. Implica estar al tanto de las normas y leyes civiles para el bien común. También valorar lo siguiente: reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. Real Academia Española, sin fecha, definición 2. Esto indica que, al valorar leyes vigentes, se cumplen. Los principios son leyes para lograr un propósito, y los valores, en el sentido de apreciar estos principios, son la observancia. En resumen, el principio es la regla, el valor es la aplicación. Los principios cristianos. Los principios cristianos son reglas innegociables, enseñanza cardinal con base en la ley de Dios, en su palabra, mientras que los valores son la obediencia a tales principios. La ley de Cristo es nuestra base para estructurar e inferir nuestros principios. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6, 1 al 2, la Biblia de las Américas. Jesús hizo entender a sus discípulos que, si no se niegan a sí mismos, no pueden ser verdaderos discípulos. Compárese con Mateo 16, 24. Si identificamos esto como un principio, debemos valorarlo. Es decir, renunciar a nuestros sueños, visiones, ambiciones e incluso a nuestra familia si es necesario, con tal de seguir verdaderamente a Jesús. Mientras nuestras metas no nos estorben en el propósito de Dios para cada uno, entonces podemos realizarla. El Señor mandó hacer discípulos a todas las naciones. Compárese con Mateo 28, 19. Y, como principio cristiano, obedeceremos. Si no obedecemos, será una transgresión de nuestra parte a la ley de Cristo. Si el Señor nos mandó a amarle con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a uno mismo, compárese con Mateo 22, 37 al 40. Debemos obedecer ese principio e implica que debemos deshacernos del odio o resentimiento. En el estudio titulado La autoridad y el sometimiento cristiano, mencioné sobre moldear la conciencia, porque para que nos sometamos a los mandamientos de Dios y a su autoridad, necesitamos comprender estos principios cristianos, llenar la mente con el conocimiento de la palabra y, al concienciarnos, podremos someternos voluntariamente con más facilidad. Si Dios dio a entender en su palabra que si seguimos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie lo verá, compárese con Hebreos 12:14, debemos esforzarnos por la fe y en probabilidad estar en paz con los demás y santificarnos para ver al Señor en aquel día. Por lo tanto, implica dejar de lado la raíz de amargura, contiendas y toda clase de pecados. Son como las disciplinas espirituales en nosotros, que no se trata de dejar de pecar
y no hacer nada, sino a la vez ocuparnos en las cosas de Dios. Por supuesto, todo es por fe. Podemos ver también los 10 mandamientos dados por Moisés al pueblo de Israel. Compárese con Éxodo 20, 2 al 17, etc. Por guardar principios, dejaremos de hacer ciertas cosas para respetar estos. Tienen doble función. Las consecuencias por la inobservancia de principios. Detrás de cada mandamiento hay bendición, un beneficio que Dios otorga. Si nos sometemos de corazón, será agradable delante de nuestro Padre y beneficioso para nosotros. Por ejemplo, si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, sabe la necesidad de su criatura, por lo tanto, de todos nosotros. Constituyó al ser humano para formar matrimonio monogámico, que consiste en la unión de dos personas, un vínculo biológico entre un hombre y una mujer como una sola carne. Porque sabe la necesidad sexual y es normal para el ser humano. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Esta unión está condicionada a la fidelidad conyugal para preservar al ser humano con la procreación. Compárese con Génesis 2:24, Mateo 19, 4 al 6, y evitar toda clase de perversiones. Evitar que solitaria o socialmente nos desenfrenemos en pecados sexuales y así evitar numerosas consecuencias, enfermedades, etc. Actualmente se han propagado gran cantidad de enfermedades venéreas como gonorrea, sífilis, herpes, virus, el SIDA. Wikipedia 2025, etc. Porque nuestra sociedad continuamente desobedece los mandamientos de Dios y es consecuencia de entregarse a pasiones desordenadas, estimulándose con pornografía, sexo oral, por consecuencia, enfermedades venéreas de transmisión sexual en la boca, porque no es uso natural, una perversión, por relaciones homosexuales, hemorragias internas en el ano del varón, usando esa parte que no fue diseñada por Dios para penetración, sino para defecar, y cuando dan uso contra naturaleza, implica contagio de infecciones y posibles hemorragias en esa área, una obra influenciada por Satanás, y para nuestra naturaleza caída es muy difícil de resistir. Seamos sabios. Somos cristianos y por eso es mejor obedecer a Dios, sus mandamientos, no solo por obedecer, sino porque hay bendición detrás de cada mandamiento, y Él quiere que no tengamos esas consecuencias. Son innegociables. El propósito de seguir principios cristianos es para perfección en el sentido de maduración, cambio de vida, ciudadanos amorosos, benignos, justos y santos, etc. Mientras que por la fe es para salvación. Hago esta diferencia porque todavía se cree en algo como esto: tengo que portarme bien y obtendré la salvación, cuando en realidad soy salvado por la fe y, como consecuencia, aplico los principios cristianos. Es la expresión de Cristo en mí y no mis propios esfuerzos hacia los demás y en cómo me desenvuelvo. Estos principios cristianos son innegociables
y no es buena idea renunciar a tales principios. Esto conlleva pararse firme y conservar la determinada posición de obedecer a Dios antes que a las leyes civiles, que puedan estar en contra de su voluntad. Someternos primeramente a la autoridad de Dios antes que a las humanas. Es estar en contracorriente. No hablo necesariamente de andar hostigando a las personas con delirio de mártir por decir la verdad y que duela, tampoco obligando a la gente a pensar como uno, sino de estar firmes como una postura cristiana ante la sociedad que odia el Evangelio, pero también luz y esperanza para quienes necesiten acceder a la presencia de Dios. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16, Reina Valera contemporánea. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los escogí del mundo. Juan 15, 18 al 19, Reina Valera contemporánea. Requiere valentía andar como Cristo, y esto tiene que ver con los siguientes temas: aborto, feminismo, machismo, eutanasia, matrimonio igualitario, poligamia, racismo, ateísmo, anarquismo, politeísmo, autoritarismo, liberalismo, sectarismo, xenofobia, tendencias políticas como extrema izquierda o extrema derecha, neofascismo, explotación, sincretismo religioso y todos los ismos que puedan estar en contra de los principios de Dios. Los principios cristianos son para formar a los cristianos comprometidos con su fe, mientras que ante el mundo es una manera de concienciar por medio de la predicación, vida, buenas obras y que decidan seguir a Cristo o no, pero no para provocar resentimiento, sino quieren someterse a estos principios. El Espíritu Santo es quien convence. A nosotros nos toca proclamar y vivir estos principios. Cuando los judíos del Sanedrín intimidaron a los discípulos para que no enseñaran en el nombre de Jesús, Pedro y los demás apóstoles dijeron esto: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, la Biblia de las Américas. Este es un principio que debemos valorar. Aprender principios cristianos fortalecerá nuestra conciencia para decidir el bien. Nos ayudará a someternos a la autoridad de Dios, a los pastores, a la verdad y a la palabra de Dios. La formación cristiana se trata de inculcar valores y lo ideal es desde el hogar, pero muchos venimos a la fe desde familias disfuncionales, lo que dificulta nuestra formación valórica en los principios cristianos. La Iglesia del Señor está principalmente a cargo de concienciar sobre estos principios. En la predicación, enseñanza y en nuestro entorno debemos anunciar estos principios cristianos. Sabemos que tenemos libertad de decisión en el Señor, pero si no concienciamos sobre principios cristianos, si descuidamos la formación, seremos propensos a decidir el mal, porque la carne se opone al espíritu. Compárese con Gálatas 5:17.
¿Por qué se sorprenden de que no haya cristianos de verdad? ¿Por qué dar un grito al cielo, hermanos, porque la iglesia se parece más al mundo que a Cristo? No niego el derecho de expresar las interrogantes anteriores, pero es mejor que nos pongamos a trabajar en la concienciación sobre principios cristianos, ser cristocéntricos desde los hogares primeramente. No me sirve la sola queja. Creo que si partiéramos así, que nosotros nos comprometiéramos con acciones más que con palabras, autoformándonos en principios cristianos, ayudando a los padres a que formen a sus hijos con estos principios, podríamos tener el legítimo alegato anterior si a los que ayudamos no crecen en la fe. Si no, entonces comencemos a concienciar desde el ejemplo. Los principios fundamentales. Veamos este trabajo realizado por el equipo de Cómo vivir por fe. 100 mandamientos de Jesús sin fecha. Los mandamientos principales. 1. Ama a Dios con todo. Mateo 22, 37 al 39. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. 3. Trata a los demás como quieras que ellos te traten. Lucas 6, 31. 4. Haz lo mismo que el buen samaritano. Lucas 10, 37. Dios y Jesús. 5. Ten fe en Dios. Marcos 11, 22. 6. Teme a Dios. Lucas 12, 5. 7. Adora a Dios y sírvele solamente a Él. Mateo 4, 10. 8. No pongas a Dios a prueba. Mateo 4, 7. 9. Si confías en Dios, confía también en mí. Juan 14, 1. 10. Ven, sígueme. Mateo 4, 19. 11. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo 8, 22. 12. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cansados. Mateo 11, 28. 13. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Juan 7, 37. 14. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Mateo 11, 29. Obedecer a Jesús. 15. Si me amas, obedece mis mandamientos. Juan 14, 15. Juan 14, 21. Juan 14, 23. 16. El que tenga oídos para oír, que oiga. Marcos 4, 23. 17. Si tu mano, pie u ojo te hace pecar, córtatelos y arrójalos. Mateo 18, 8 al 9. 18. Permanece en mí. Juan 15, 4. 19. Permanece en mi amor. Juan 15, 9. 20. Camina mientras tengas la luz. Juan 12, 35 al 36. 21. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Mateo 7, 13. Lucas 13, 24. 22. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 48. Amar, perdonar y juzgar. 23.
Ámense los unos a los otros de la manera que yo los he amado. Juan 13, 34. 24. No se enseñorean de los demás. Lucas 22, 25 al 26. 25. Cuida a las ovejas. Juan 21, 15 al 17. 26. No murmuren entre ustedes. Juan 6, 43. 27. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Lucas 6, 37. 28. No juzguen por las apariencias. Juzguen con justicia. Juan 7, 24. 29. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mateo 7, 5. 30. Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Marcos 9, 50. 31. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24. 32. Si tu hermano peca, repréndalo, y si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17, 3. 33. Si tu hermano peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Lucas 17, 4. 34. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátenlo como si fuera un incrédulo o un renegado. Mateo 18, 15 al 17. 35. Perdonen y se les perdonará. Lucas 6, 37. 36. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Lucas 6, 36. El carácter de Cristo. El diccionario de la lengua española describe carácter así: conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Real Academia Española, sin fecha, definición 6. El carácter describe cualidades o expresiones que posee una persona y cómo se comporta con los demás. El carácter es el temperamento de una persona que manifiesta estados de ánimo diversos, las áreas afectivas de los hombres que afectan a la personalidad. Todos tenemos diferentes grados de carácter. El carácter de Jesús, el fruto del Espíritu. Es difícil controlar emociones intensamente negativas. Sin ayuda de Dios,
estaríamos buscando sentir y hacer maldad como animales irracionales, entregados al pecado. Como personas, tenemos conciencia plena de nosotros mismos y del deber. Lo normal y saludable para nosotros es andar en el Espíritu, manifestando carácter de Jesús. Compárese con Juan 15, 1 al 8. O sea, fruto del Espíritu en integridad, en todo lo que digamos o hagamos, en cualquier parte donde estemos. No por partes. No más amor y menos paciencia. No más fidelidad y menos dominio propio. No más gozo y menos mansedumbre, sino en lo probable, todas las características a la vez. Por lo menos en la Biblia de las Américas o en Reina Valera 1960 se traduce fruto en singular, no de los frutos en plural, y es producido por el Espíritu. Por eso dice fruto del Espíritu, no mi propio fruto. No debemos intentar expresar emocionalidad espiritual en nuestras propias fuerzas o fingir fruto, buena onda o adoración. Recuerda que la fuerza viene de Dios principalmente. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Según Gálatas 5, 22 al 23, el fruto del Espíritu es un conjunto de cualidades virtuosas y afectivas que sirven para moldear nuestro carácter. Tiene que ser por intervención divina para que nuestros sentimientos pecaminosos se reduzcan y afloren los sentimientos del Espíritu. No existe problema si se habla como frutos del Espíritu, porque lo primordial es expresar lo que produce el resultado del Espíritu en nosotros, su carácter para nuestro crecimiento espiritual. Como fruto en singular, me parece más útil para relacionar la exhortación a que, en lo probable, expresemos en conjunto todas las características temperamentales. También son características unidas a virtudes, porque nos ayudan a someternos a los principios cristianos. Tienen componente moral y ético, que se opone directamente a su contraparte, las obras de la carne, el carácter del pecado que distorsiona nuestra personalidad y vida. Esto se manifiesta en nosotros si obedecemos, no por emociones o sensaciones gobernadas por nuestras pasiones desordenadas o en nuestros méritos. Aprenderemos mucho si meditamos en la siguiente referencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 al 23, la Biblia de las Américas. El carácter cristiano tiene que ver con el fruto del Espíritu y debemos guiarnos por el Espíritu Santo para expresar estas características espirituales hacia los demás. Enfatizar en medio de oraciones, manifestar estas características, porque es la manifestación principal en nosotros. Implica un cambio de vida duradero, a diferencia de la manifestación tangible del Espíritu, cuando con poder se ejerce un don espiritual. En cuanto a toda nuestra manera de vivir, las manifestaciones místicas son secundarias, porque se trata de dones espirituales que se ejercen por un determinado momento, y porque ser sal y luz en este mundo está en estrecha implicación con la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. Eso no significa que las
manifestaciones por llanura, bautismo del Espíritu como obra subsecuente o experiencias místicas espirituales no sean de importancia. Solo que en este tema sobre principios y vida real, fuera del templo, lo predominante a cultivar es esta manifestación del Espíritu como fruto o carácter de Cristo. En nuestra cotidianidad podemos marcar la diferencia manifestando las virtudes de la fe cristiana, el fruto del Espíritu, al valorar los principios cristianos. Será más llevadero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne que cuando en nuestras fuerzas nos estresemos en dar fruto. Tiene que ser desde el Espíritu, tiene que ser con su poder. Cuando no andamos en el Espíritu. El carácter cristiano es la forma en que un nacido de nuevo se desenvuelve. No todos quienes se dicen cristianos son verdaderos cristianos, o muchos son cristianos inmaduros, porque muchos no han crucificado su carne y sus pasiones. Compárese con Gálatas 5:24. Actúan con malas actitudes porque no se alimentan bien de la palabra de verdad. Pueden hablar mucha Biblia, recitar versículos con exactitud de letra en letra, tener estudios teológicos e incluso pueden ser parcialmente guiados por el Espíritu. Hablar con fervor, pasión, manifestar señales y prodigios o dones espirituales. Pero su manera de vivir y de exponer la palabra, cómo se dirige a los incrédulos o a la iglesia, puede ser aberrante, soez o con falta de autodominio. Puede estar demostrando amargura en la predicación, hablar más como los fariseos que como el Señor, pero jurando que se parecen a Juan el Bautista. Esto es molesto y triste. A veces pienso que expresan sus heridas emocionales y no un celo verdadero de Dios. No es que no tengan el Espíritu, pero no se han sometido a la verdad del fruto del Espíritu completamente. Usan la verdad solo para herir en algunos casos. Delirios de mártir, más que sufrir el agravio con humildad. El grito más que la verdadera unción en su principal faceta, que es el conocer. Compara eso con 1 de Juan 2, 20, 27. Se quedan solo en la confrontación, porque no se han discipulado sanamente en el carácter de Cristo. Claro que existe la lengua lisonjera, suavecita, que habla de beneficios, prosperidad material, libertinismo, con su Dios solo de amor, romántico y color de rosa. No hay duda de que los engañadores usan sus labios para engatusar a la iglesia y que se vuelvan codiciosos, además de manipulables. Pero, hablando desde un ambiente que se considera sana doctrina, también existen extremos donde a algunos les interesa molestar, compararse con otros. No realmente la salvación del pecador o nuestra transformación a la semejanza de Cristo. Incluso algunos de nosotros en su momento también promovíamos este tipo de corriente, de un Dios solo de juicio, sin misericordia, de un Dios pesimista. Como si los demás fuesen basuras, menos nosotros los elegidos. Así no es vivir para Cristo. Es una forma incompleta y farisea que, en vez de edificar,
destruye al cuerpo de Cristo y es mal testimonio ante el mundo. Impide que seamos consistentes con los principios cristianos. Los hermanos que demuestran actitudes pecaminosas no están procediendo conforme al carácter que debe tener un verdadero cristiano. No están sometiéndose al estándar de las Sagradas Escrituras y, por lo tanto, no son totalmente guiados por Dios o simplemente andan en su mundanalidad. No tienen todas sus áreas rendidas al Espíritu, que se trata de rendir todo nuestro ser. Una rendición íntegra para que el Señor se manifieste sin la oposición de la carne en nosotros. Contradicción es predicar: Cristo te ama y hay que amar a los hermanos, mientras en el rostro de quien predica demuestra enojo, ira. En su actitud se ve contencioso, altivo y prepotente, característico de andar en la carne. O cuando se grita: sin santidad nadie verá al Señor, pero con amargura y orgullo. Contradecimos al Señor al no expresar humildad en nuestras actitudes. ¿De verdad somos llamados a edificar al cuerpo de Cristo? Dejemos estas actitudes que parecen más el carácter de Satanás que del Señor Jesucristo. Es lamentable que todavía justifiquemos malas conductas que no importa cómo se hable, sino hablar la verdad, aunque duela. Pero hasta un mundano pueda decir la verdad con maldad para herir, dañar, y eso no es guiado por el Señor. Si justificamos esas actitudes aberrantes, no andamos en amor verdadero, en el Espíritu, porque no provienen de la verdad, justicia y misericordia. Recuerden que esta unidad no es solo verdad y nada de amor, tampoco es solo amor y nada de verdad. Tiene que notarse en nosotros estas características espirituales del Señor Jesucristo cuando vivimos la fe. Puede evidenciar en nosotros que todas esas áreas no están gobernadas plenamente por el Espíritu, porque falta quebrantamiento. Es lógico que no andemos completamente en el Espíritu y no está bien, no debería ser normal. Esto es triste porque es desobediencia a Dios. El Señor no quiere manifestarse por temporada cuando se trata de expresar el carácter de Cristo. La preeminencia en el carácter de Jesús. Jesús dijo que aprendieran de él y se caracterizaba por la humildad y la mansedumbre. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29, la Biblia de las Américas. Es un mandamiento directo de Jesús, el Rey del universo, el único que describe un carácter para aprender. Apunta a llevar su yugo, una condición, y aprender de quien manifiesta un carácter manso y humilde verdaderamente. No existe mandamiento explícito para que aprendamos o endiosemos a Juan el Bautista o a Elías, porque se nos llama a tener nuestra fe en Cristo. Claro que se puede aprender de ellos la valentía y el fervor por decir la verdad, sufrir por causa de Dios, en especial en contra de falsos maestros. Considerar que ellos, Juan el Bautista o Elías, fueron pecadores, personas con fallas. No debemos fanatizarnos en rendirles culto, usándolos de excusa para ofender con malas actitudes. No hay problema en gritar la verdad cuando es producto de la presencia de Dios, sino la altanería, la sola queja. Jesús se enojó y no tuvo pecado. La ira de Jesús no era pecaminosa.
era justificada porque es Dios hecho hombre. Fue dirigida a personas de autoridad en su época, a religiosos judíos estudiosos de la ley, porque estaban condenando a la gente y negociando en el templo judío del primer siglo. Compárese con Mateo 21, 12 al 13. O sea, a falsos maestros, quienes se oponían a Juan el Bautista, Elías o a Jesús mismo. Eran impíos, de corazón duro, amaban y justificaban sus pecados. Sabiendo la verdad, la rechazaban. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 21 al 23, la Biblia de las Américas. Jesús nos llamó a aprender de Él, de su carácter, manso y humilde de corazón, para descansar. Habla de características espirituales. Debemos tener ese carácter manso y humilde de verdad, ese que es impulsado por el Espíritu Santo en la santificación. Se consigue cuando crecemos espiritualmente, nos dejamos formar en principios cristianos y desechamos los preceptos y formas de conducirnos en nuestra propia manera de pensar, para que el Señor nos transforme. Jesús declaró en el Sermón del Monte quiénes son benditos y serían llamados hijos de Dios, porque se caracterizarían de esta manera. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9, la Biblia de las Américas. Entendemos que la característica del Hijo de Dios es procurar la paz, no la contienda, la injusticia o la justificación de pecados. En los versículos 10 y 11, el Señor habló sobre bendiciones para quienes son perseguidos por vivir la justicia, dar testimonio y son desprestigiados con mentiras, no para quienes andan desordenados, con actitudes contenciosas, altivas y faltos de dominio propio, no para quienes son acusados con justa razón cuando son sorprendidos en su mal testimonio y se dicen cristianos, por cuanto están dando mal testimonio del Evangelio, presentando ese mismo versículo fuera de contexto, adorando a Juan el Bautista, a Jeremías o a algún profeta, o descontextualizando Judas 1.3, sin tomar en consideración el versículo 4 y primera de Pedro 3.15, llamando a la ligera a cualquiera que es apóstata, hereje, falso, siempre inclinados a condenar. Los escándalos no dan fruto de carácter espiritual. Es lamentable porque no viven como los profetas antiguos, apartados de comodidades. Tampoco se consagran como aquellos hombres de Dios que describe la Biblia y creen que pueden decir la palabra de Dios a la ligera sin primeramente mostrar un carácter transformado por el Espíritu. Interesante, ¿no? Es lamentable porque no viven como los profetas antiguos, apartados de comodidades. Tampoco se consagran como aquellos hombres de Dios
que describe la Biblia y creen que pueden decir la palabra de Dios a la ligera, sin primeramente mostrar un carácter transformado por el Espíritu. Interesante, ¿no? En resumen, en donde nos desenvolvamos, cuando se trata de servir en una congregación, es necesario ser guiados por el Espíritu, manifestando su fruto en todo lo que realicemos. Así, no andaremos gobernados habitualmente por el poder del pecado, y, cuando hablemos con enojo, será santo, no por envidia ni por designio satánico. Llenos del fruto del Espíritu. La perfecta voluntad de Dios es que aprendamos de hermanos que tengan esas características, llenos del fruto del Espíritu en sus vidas. Someterse a los pastores, a los encargados de obras sin coerción, porque el Señor también nos ayuda a crecer espiritualmente y a que expresemos el carácter de Cristo. Todo lo que hagamos, si profetizamos, hablamos en lenguas, enseñamos, predicamos a los perdidos o si pastoreamos, esté acompañado con esas características espirituales de paciencia y humildad. Deben predominar estas emociones virtuosas ligadas a los principios cristianos, al carácter de Dios. Siempre debemos pensar, anhelar en las oraciones y actuar con mansedumbre, paciencia, amabilidad, benignidad, fidelidad, valentía, humildad, dominio propio, amor, verdad, misericordia, liberalidad. Y esto perfectamente puede ser principios para valorar, es decir, para obedecer. Y, por supuesto, pueden leer lo contrario a todo esto en Gálatas 5, 17 al 25. Comparemos y decidamos vivir en el Espíritu. Ánimo, pidamos a Dios que manifieste el carácter de Cristo en nuestra vida. No intentemos ser mansos por nuestra cuenta. Es preferible ser sincero con Dios, pero con la disposición de cambiar malas actitudes, para que esa mansedumbre sea producida por el Espíritu. Pero debemos rendirnos a Jesús, porque no es con la fuerza humana, sino con el poder de Dios. Compárese con Zacarías 4:6. Demos espacio a la presencia del Señor en nuestra vida para que sea de corazón y no por apariencia. A Dios sea toda alabanza. El fruto del Espíritu no es lisonja, tampoco fariseísmo. La vida cristiana no es color de rosa, es quebrantamiento y tribulaciones continuas de parte del Señor. Nuestro crecimiento espiritual requiere un camino a la madurez, un proceso para depender del Señor. Tampoco se trata de evitar justo juicio, el discernimiento y probar a los espíritus, falsos profetas y falsas doctrinas. Es un equilibrio. La base es la voluntad de Dios, con justicia, verdad, amor y misericordia, considerándonos a nosotros mismos. No como el fariseo que hablaba de la verdad, de los mandamientos de Dios, sin misericordia. Nadie está exento de caer en pecado, por eso tenemos que ser misericordiosos. La vida cristiana no se trata de evitar la advertencia de paganismo, reprender malas conductas, por el contrario, debemos denunciar y corregir firmemente, pero conforme a la Escritura. La santidad no es legalismo y la gracia no es libertinismo. Sin embargo, predicar, vivir la vida cristiana no debe ser pretexto para ofender, gritar, escándalos y decir que eso es predicar sana doctrina o que contendemos por la fe, pero sin esa mansedumbre que evidencia la palabra. Emplear el insulto y maldecir
como fanáticos del fútbol, evidencia vivir en la carne, en nuestra antigua forma de pensar. Si persistimos en esos deseos, el camino del Señor será blasfemado por nuestra culpa. Lo mejor es humillarnos ante el Señor, pidiendo perdón y que impulse un cambio de vida agradable a Él. Manifestar las obras de la carne es pecado y no es estar en santidad, por más que gritemos verdades como «sin santidad nadie verá al Señor». Eso es una incongruencia. La verdadera santidad está relacionada con la expresión del carácter de Cristo. Cuando valoramos los principios cristianos, no son solo palabras como muletillas denominacionales de santidad, senda antigua, reformada o como se quieran llamar. El cambio de carácter, la expresión virtuosa de nuestra naturaleza redimida que sea influenciada por el Espíritu Santo, es progresivo, no es instantáneo, no es por esa iniciativa sentimental propia fundamentada en nuestra naturaleza caída, es decir, no intentar por sí mismos dar fruto del Espíritu, sino que realmente sea el Espíritu manifestándose. Propongo, hermanos, que no debemos fingir fruto. Los sinvergüenzas lo hacen para engañar, otros lo hacen por si acaso, para que no los avergüencen en público como muertos espirituales, porque no gritan como otros hermanos o porque no se ven como santos externos. Debe ser de corazón y someternos con una conciencia guiada por el Espíritu Santo. Es por su poder y no por nuestras fuerzas. Recordemos que ocuparnos en ese sentir de la carne es muerte. Compárese con Romanos 8, 6 al 11. Además, el apóstol Pablo advirtió a los Gálatas lo siguiente: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21, la Biblia de las Américas. Si creemos que actuar y predicar conforme al carácter bíblico es ser lisonjero, suave, cobarde o débil, entonces pregunto, ¿predicar conforme al carácter bíblico que describe la verdad de la palabra y, por ende, ser totalmente guiado por el Espíritu es ser falso, lisonjero, hipócrita o débil? ¿Desde cuándo manifestar fruto del Espíritu es manifestar lisonja? ¿Desde cuándo manifestar fruto del Espíritu es manifestar lisonja? La respuesta es un no rotundo. Y propongo lo siguiente. ¿No sería mejor procurar buscar y anhelar la manifestación del carácter del Señor en nosotros y desde esa base hablar la verdad de Dios para no caer en hipocresía? Compartiré un comentario de un hermano llamado Iván Rubio, 2018, en el minuto 11 con 38 segundos en adelante, en su video titulado Las buenas obras, la doctrina olvidada, recomendación, más humano, más espiritual. Cito: muchos en el Facebook levantan la bandera hostil diciendo: bueno, Jesús y Juan el Bautista proclamaban claramente: serpientes, generación de víboras. Ok, hermano, me parece excelente tu argumento, pero hay un pequeño problema. ¿Dónde están
las buenas obras de Jesús? Muy bien. ¿Te quieres comparar en justicia con Cristo? ¿Dónde están las buenas obras? ¿Dónde está la buena actitud? ¿Dónde está la amabilidad, el amor y la justicia? ¿Tú tienes fe? ¡Excelente! Los demonios también creen y conocen teología mejor que tú y que yo. Pero muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, declara Santiago. Compárese con Santiago 2, 14 al 26. Termino la cita. Si justificamos conductas de la carne por decir la verdad, si usamos como excusa a Juan el Bautista, que murió por decir la verdad, a Eliseo porque se burló de los Baales, a esa faceta de Jesús cuando confrontó a los fariseos diciendo sepulcros blanqueados, y los clichés, hay que decir la verdad, aunque divida, aunque moleste. Entonces pregunto, ¿acaso tenemos mejores obras que Juan el Bautista y que Eliseo? ¿Nuestra justicia es mejor que la de ellos o es superior a la de nuestro Señor Jesús? ¿Nos consagramos con reverencia profunda como antiguamente estos hombres de Dios lo hacían? ¿Hemos permitido a Dios que trate primeramente con nuestra vida, al igual que Moisés y todos los hombres de Dios en las Sagradas Escrituras? ¿Desde cuándo la Gran Comisión se convirtió en cacería de herejes? ¿Aprendimos a ser mansos y humildes de corazón como mandó Jesús? ¿El Señor ha moldeado primeramente nuestro carácter? Meditemos nuestra actitud y de corazón humillémonos delante del Señor, porque no puede ser que al estar aprendiendo sobre principios cristianos, nuestra identidad en Jesús, el arrepentimiento, todavía nos comportemos como si no fuésemos cristianos. Al dar lugar al Espíritu, a la voluntad de Dios en nuestras vidas, actuaremos como consecuencia con principios cristianos, dar fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu y la verdad del Espíritu son de la misma fuente. No niego la realidad de otro extremo. Falsos hermanos que se expresan dulcemente con mentiras o predican enseñanzas distorsionadas de un supuesto evangelio conforme a sus concupiscencias. Por supuesto, no son guiados por el Espíritu, porque el Espíritu dice la verdad. También admito que debemos decir la verdad, pero con propiedad, conforme al justo juicio, a la misericordia y con actitudes espirituales como humildad y misericordia. Si es con ira, que sea santa y pura en su justa medida, esa que no sobrepase el límite hacia la pecaminosidad. Es difícil discernir si no tenemos claro Gálatas 5:17 en adelante, y basado en el celo de amor a Dios, porque nadie está exento de caer en pecado, excepto Jesús. La verdad no está divorciada de la buena conducta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Para más amplitud, recomiendo leer El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu de Watchman Nee. Conclusión. El carácter de Cristo en los principios cristianos. Debemos fundamentarnos en principios cristianos, en los mandamientos directos de Jesús, porque somos beneficiados, no están por estar. Al observar principios cristianos, concienciará nuestra voluntad, la autoridad de la conciencia para decidir seguir al Señor, para someternos con más facilidad a Cristo. El Señor no quiere que seamos perjudicados
por consecuencias negativas del pecado. Estos principios no son negociables y debemos estar firmes contra todo aquello que nos desvía de la ley de Dios. Nuestra prioridad es expresar el carácter de Jesús. Cuando valoramos los principios cristianos, podemos moldear nuestra forma de vivir ante la sociedad, en nuestra familia y en la iglesia local. El fruto del Espíritu es el carácter de un cristiano, fundamentado en el de Cristo. Debemos aprender de corazón para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, para que no sea por aparentar, sino genuinamente en el poder del Espíritu. Es fruto del Espíritu y no mi propio fruto. Es permanecer en Cristo para dar mucho fruto. Aclaraciones. Decir verdades con propiedad, equilibrio, mansedumbre, amor y misericordia. Y manifestar fruto del Espíritu no es andar agradando con mentiras, porque obedecer a Dios no es hipocresía. No nos sirve gritar santidad manifestando el griterío de las obras pecaminosas. Tampoco gritar bendición manifestando la mentira para agradar. Se trata de formarnos en el Señor para expresar su carácter, valorar principios cristianos, ser sal y luz en este mundo y desarrollarnos espiritualmente. Someternos a las distintas autoridades, sin olvidar que somos hijos de Dios. Si decimos la verdad en el Espíritu, conforme a su fruto, y les molesta a los demás, entonces que moleste. Pero si la molestia es por causa de nuestras malas actitudes, porque andamos en la carne, nos volveremos hipócritas como los fariseos. Ánimo y oremos para vivir en el Espíritu. Que el fruto del Espíritu predomine en nuestras vidas. Hasta aquí sería este estudio renovado sobre los principios cristianos y el carácter de Cristo. Es un tema que es muy interesante, lo escribí hace tiempo, hace años, y ahora presento una, digamos, aclaración, enriquecer el estudio y actualizarlo para ponerlo en nuestro tiempo y para que nosotros podamos aplicar principios cristianos para nuestras vidas. También para cualquiera que le pueda servir en un discipulado, comentar sobre lo que se habla aquí, sobre todo en el mundo pentecostal. Habrá muchos pentecostales o gente que se dirá de senda antigua que no me sorprendería de que se sintieran confrontados. Pero yo no lo hago para tirarles abajo. Lo que pasa es que muchos aprendemos de repente solamente un aspecto de la fe cristiana. ¿Y cuál es el aspecto que aprendí yo? De que, claro, la sana doctrina es Jesús, de que hay que decir la verdad, de que hay que ser valiente, que la verdad incomoda. Amén. Y que hay algunos que utilizan la fe como mercadería, que dicen cosas agradables, que hablan suavecito, de que no hay que corregir y de que hay que hablar la verdad, que a algunos no les gusta. Y hay que ser confrontal y es que el Señor no felicita el pecado, no bendice el pecado. Y como esas exigencias de un entorno, digamos, entre comillas, sana doctrina. Y son verdades, man.
Inclusive algunos van más allá, al neocalvinismo, a los bautistas con tendencias calvinistas como Paul Washer. Y cuando predica, ¿cierto? Se ve como sólido, se ve que hay que denunciar el pecado, que hay que ser reverente al Señor, hay que tenerle respeto. Pero a veces por estar así, se nos olvida, hermano, de la misericordia, del amor. Hablamos de la gracia solamente de nombre, pero en la acción se nos olvida aplicarla. Y esto también tiene que ver con principios cristianos. Los principios cristianos no es solamente una regla, no es solamente un debes hacer, un debemos, es una virtud, es reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida, el fruto del Espíritu o la doctrina fundamental del fruto del Espíritu, como lo hablé en un artículo anterior, en un podcast anterior, que se titula En el cuerpo de Cristo hay variedad. Ahí lo puede hablar. Que también hago este contraste sobre las distintas formas de predicar, que es la parte central. Es importante, hermanos, crecer en el carácter del Señor Jesucristo. Es un asunto fundamental, de primer orden, digamos, porque tiene que ver con nuestras evidencias ante el mundo. Ser sal y luz en esta vida, dar buen testimonio, y que al andar en el Espíritu, al dar fruto del Espíritu, nos apartaré de las obras de la carne. La verdadera santidad no es solamente una vestimenta, no es solamente que yo soy santo externo. La verdadera santidad es cuando soy amable con mis hermanos, cuando en vez de quejarme, intercedo por ellos. Y si me quejo, digamos, y si de verdad hay un error, no lo hago con el ánimo de ser rebelde, sino con un ánimo de corregir en verdad, con humildad, con misericordia, y antes de corregir, orar, para que sea en el Espíritu y no por susurro satánico. Es como tú tratas a tu hermano, cómo tratamos a nuestro pastor, cómo tratamos a las hermanitas, a los hermanos. Y aun si somos de personalidad introvertida, esforzarnos, hermanos, en, aunque nos cueste, intentar ser amable, intentar edificar en el sentir del Señor. El fruto del Espíritu nos ayuda a tener dominio propio, gozo, paz, paciencia, pero esto se logra cuando nos rendimos diariamente al Señor Jesucristo. Y esto también requiere oración, requiere leer la palabra, requiere que nosotros seamos suplidos de nuestras necesidades espirituales para nuestro desarrollo espiritual, para que no andemos con inmadurez, que si vamos a decir gloria a Dios, hermano, que sea de corazón, pero no para compararse con el otro y andar diciendo, el otro no dice gloria a Dios como yo, no, es pagano. Y lo mismo pasa con, quizá uno no dice gloria a Dios fuerte, adora en secreto, porque manifiesta fruto, digamos, entre comillas, pero eso que no sea excusa para despreciar a aquellos que son más emocionales, que gritan gloria a Dios por necesidad, hermano. Y no llegar y juzgar, porque grita gloria a Dios, así, emocionalista, sensaciones. No, hermano. El fruto del Espíritu nos ayuda a respetar a los hermanos, a dar libertad, a amar a los que dicen gloria a Dios, pero también a amar a aquellos que quizá en apariencia no lo dicen, pero están en su habitación, en su casa, sin que nadie sepa, orando por ti. Gloria a Dios. Siempre anhelemos buscar la paz con todos. Que si realmente anhelamos la santidad, que sea en el Espíritu, hermano. Gloria a Dios. Yo me gozo por estar actualizando
y compartiendo esto para aquellos que les pueda servir. Son confrontacionales, sobre todo este último, porque son cosas que a mí me han pasado también. Cosas que en su momento veía que hablaba del fruto del espíritu, pero a veces no me daba cuenta y parecía enojado hablando del fruto del espíritu, hermano. Pero son cosas propias de la etapa de la madurez o de la inmadurez, dependiendo. El punto, hermanos, es que demos fruto, sea con el poder del Señor. No nos olvidemos de los principios cristianos, que seamos valientes para depender de Cristo, que prediquemos el Evangelio de las formas que tengamos. Pueden ser en redes sociales, puede ser de repente inclusive en la misma iglesia, o si no en nuestra casa, pero siempre cuidando que observemos principios cristianos, pero en el espíritu, expresando el carácter de Jesús. Así es que los dejo, hermanos, y les insto a que pidamos en oración que el Señor manifieste su presencia en nosotros, principalmente el fruto del Espíritu, porque eso es lo que más va a edificar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.